Buenas, mi nombre es Josué Ríos, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío. Hola a todos, mi nombre es Joan Sebastián Jiménez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío, y hoy vamos a hablar acerca del resumen para el trazo de las gráficas de las funciones. Abarcando el tema 3.8, que es el resumen para el trazo de las gráficas de funciones, tenemos en el contenido que vamos a abarcar dos puntos claves, que sería el primero, los pasos que debemos seguir cuando vamos a dibujar la gráfica de una función f. Y por segundo punto tenemos un ejemplo aplicativo. Bueno, como primer punto de los pasos a seguir tenemos que determinar el dominio de la función. ¿Y cómo determino el dominio? Para calcular el dominio de una función debemos obtener los valores de x para los que exista esa función. O dicho de otra forma, debemos encontrar para qué valores de x la función no existe y quedarnos con los valores de x donde la función exista. El dominio de una función depende mucho del tipo de función que tengamos. Continuando con el segundo punto, debemos determinar las intersecciones con los ejes x y y. Para esto debemos tener en cuenta que cuando determinemos las intersecciones en x, tal vez necesitemos aproximar las raíces de la ecuación f de x igual a 0. Ya para el caso de encontrar las intersecciones en el eje y, sustituimos x por 0 en la ecuación, porque sabemos que cada punto en el eje y tiene un valor de 0 en la coordenada x. Una vez hecha la sustitución, podemos resolver la ecuación para encontrar el valor de y. De esta misma manera o una forma similar, podemos encontrar la intersección en el eje x. Pero esta vez, en vez de sustituir x por 0, vamos a sustituir toda la función, todo el f de x, igual a 0. Y así encontraremos los valores de y, la intersección. Bueno, como tercer punto tenemos que debemos hallar la simetría respecto al eje Y y al origen. Bueno, ¿y cómo pruebo eso? ¿O cómo hallo esas simetrías? Bueno, si verificamos que f de x es igual a f de menos x, entonces la gráfica de la función tendrá simetría par. La simetría par es la simetría con respecto al eje Y. Ahora, si verificamos que f de menos x es igual a menos f de x, entonces la gráfica de la función tendrá simetría impar. La simetría impar es la simetría con respecto al origen. Continuando con el cuarto punto, debemos verificar si la gráfica tiene asíntotas horizontales, verticales u oblicuas. Bueno, y como quinto punto tenemos que debemos calcular la primera derivada de f de x y la segunda derivada de f de x. Procedemos al sexto punto, en donde vamos a determinar los valores críticos de f. Estos valores son los valores de x del dominio de la función para los que la primera derivada de esta misma no existe o es igual a 0. Bueno, como séptimo paso tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada para determinar si un número crítico existe. Existe un valor máximo relativo y un valor mínimo relativo o no se tiene ningún extremo relativo. En el octavo punto debemos determinar los intervalos en los que f es creciente y determinar los intervalos donde los valores de f es decreciente. En el caso de que f es creciente, debemos obtener los valores de x para los que la primera derivada es positiva. Y en el caso contrario, cuando es decreciente, debemos obtener los valores de x para los que la derivada de f de x es negativa. Y al localizar los valores o los intervalos donde f es monótona, también debemos verificar los números críticos en los que f no tiene extremo relativo. Bueno, como noveno paso tenemos que determinar los valores críticos de f, de la primera derivada de f. Esto es, los valores de x para los que la segunda derivada de x no existe o la segunda derivada de f de x es igual a 0, para obtener los puntos de inflexión posibles. En cada uno de esos valores de x debemos verificar si la segunda derivada de f de x cambia de signo y si la gráfica tiene una recta tangente. Ahí, a fin de determinar si en realidad se tiene un punto de inflexión. Décimo punto, debemos verificar la concavidad de la gráfica. Para esto obtenemos los valores de x para los que la segunda derivada de la función es positiva y los valores de x para los que esta misma derivada, la segunda derivada, es negativa. En el caso de
de que es positiva, lo hacemos a fin de obtener puntos en los cuales la gráfica es cóncava hacia arriba, y en el caso de que es negativa, lo hacemos a fin para obtener los puntos de los cuales la gráfica nos indica que es cóncava hacia abajo. Y por último, y como onceavo paso, calcular la pendiente de cada una de las tangentes de inflexión. Ahora vamos a aplicar los pasos explicados anteriormente a el ejemplo aplicativo, que es la función que tenemos, que pueden ver en pantalla, que es x al cuadrado más 1 sobre x menos 3. Es una función racional. Y como es una función racional, el dominio de esta función son todos los valores de x para los cuales el denominador es diferente de 0. El denominador sería x menos 3, y ¿qué número hace 0 al denominador? Bueno, 3. Entonces, ese va a ser, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto los x iguales a 3. Ahora procedemos a hallar las intersecciones con los ejes x y y. Como se explicó anteriormente, para hallar las intersecciones con el eje y, procedemos a hacer x igual a 0. Al hacer esto, nos damos cuenta que 0 elevado al cuadrado es 0, entonces tenemos arriba 1, y abajo es 0 menos 3, tendríamos menos 3. Entonces esto sería igual a menos un tercio. Entonces ese menos un tercio sería el intersecto con el eje y. Ahora procedemos a hacerlo con el eje x, que sería igualar la función de x a 0. Al hacerlo, nos damos cuenta de que x menos 3 igual a 0 es x igual a 3. Pero como 3 no está incluido en el dominio, este valor sería inválido. Y ahora lo hacemos con la parte superior, que sería x al cuadrado más 1. Si desarrollamos y despejamos, nos damos cuenta de que x al cuadrado sería igual a menos 1. Pero según lo que tenemos entendido, según el enunciado, esto es falso, porque todo un número elevado a una potencia par debe ser siempre positivo o 0. Entonces esto sería inválido. Entonces los interceptos serían 0, menos un tercio, como lo vemos en la gráfica. Bueno, como tercer paso tenemos hallar las simetrías respecto al eje y y al origen. Entonces, ¿cómo hallamos esas simetrías? Bueno, como podemos ver en pantalla en el ejemplo, tenemos que para hallar la simetría con el eje y o la simetría par, debe ser igual f de x debe ser igual a f de menos x. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función a las x por menos x, y tenemos que va a ser diferente de la función original, por lo tanto no tiene simetría par o simetría con respecto al eje y. Ahora, para hallar la simetría con respecto al origen, simplemente tenemos que probar que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, como ya tenemos f de menos x, vamos a hallar lo que es menos f de x. Entonces, para eso simplemente se multiplicará por un negativo a la función. Entonces, tenemos que menos f de x va a ser diferente de f de menos x, por lo tanto no va a tener simetría impar o simetría con respecto al origen. Ahora procedemos a verificar si tiene asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Primero vamos a verificar dónde está definida la función x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Y nos damos cuenta que es x igual a 3, donde el denominador se nos hace 0. Ya teniendo esto, consideramos la función racional a de x elevado a la n y b de x elevado a la m. Entonces, como primer punto, tenemos que si el exponente n es menor que m, entonces el eje x, o sea, y igual a 0, es una asíntota horizontal. Y si n es igual a m, como segundo punto, tenemos que la asíntota horizontal es la recta y igual a sobre b. Como tercer punto tenemos que n, si es mayor que m, entonces no hay asíntotas horizontales, sino que es una asíntota oblicua. Si evaluamos esto, si revisamos en el ejercicio, tenemos que n es mayor que m, dado que n es igual a 2 y m es igual a 1. Por lo tanto, tomaríamos el tercer punto, entonces no tendríamos asíntotas horizontales, sino que tendríamos una asíntota oblicua. Ahora, para hallar la asíntota oblicua, lo que debemos hacer es evaluar el límite donde x tiende a más infinito. Para esto, evaluamos la función de x sobre x.
Entonces tenemos que x al cuadrado más 1 sobre x menos 3 sobre x, lo evaluamos, me da 1. Esta sería la pendiente definida. Lo que vamos a hacer es llevarlo a la ecuación de la recta, que es y igual a mx más b. Ahora, para hallar sb, evaluamos la función tal como está, menos x, y al evaluarla, cuando x tiende al infinito, nos da un valor de 3. Entonces la función tiene una asíntota oblicua en y igual a 1x, que 1 es la pendiente, más 3, que es el intercepto. Entonces esto sería igual a y igual a x más 3. Entonces ahí tendríamos la asíntota oblicua y x igual a 3, que sería la asíntota vertical, como lo podemos observar en la gráfica. Y como quinto punto tenemos calcular la primera y segunda derivada de f de x. Y bueno, ¿cómo calculamos la primera y segunda derivada? Bueno, aplicando la regla de la diferenciación, que nos dice que debemos derivar al numerador, luego multiplicarlo por el denominador, luego de eso restarle la derivada del denominador multiplicada por el numerador y sobre todo eso va a estar el denominador al cuadrado. Y haciendo esas operaciones nos va a dar que x al cuadrado menos yx menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado va a ser la primera derivada. Luego, para hallar la segunda derivada simplemente tenemos que derivar el resultado anterior. Y al hacer eso nos va a dar 20 sobre x menos 3 al cubo. Y ese resultado sería la segunda derivada. Continuando con el sexto punto, tenemos que determinar los valores críticos de f. Estos valores de x del dominio de f para los que la primera derivada no existe o es igual a 0. Recordando el punto anterior, tenemos que la primera derivada es igual a x al cuadrado menos 6x menos 1, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Lo que hacemos es tomar la primera derivada e igualarla a 0. Recordamos que x debe ser diferente de 3, por lo tanto, vamos a igualar a 0 x al cuadrado menos 6x menos 1. Teniendo este resultado, podemos evaluarlo en la fórmula general, que es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2 veces a. Entonces evaluamos y operando en esta fórmula tendremos como resultado final que el x1 y el x2 es 3 más raíz de 10 y 3 menos raíz de 10 por el más menos de la raíz. Todo esto ahora lo vamos a reemplazar en la función principal. Reemplazándolo y evaluándolo tenemos como resultado más menos 2 raíz de 10 más 6, donde y1 sería 2 raíz de 10 más 6 y y2 sería menos 2 raíz de 10 más 6. Entonces tendríamos intervalos de 3 más raíz de 10, 2 raíz de 10 más 6, sería el primer intervalo, y el segundo sería 3 menos raíz de 10, menos 2 raíz de 10 más 6, y estos dos intervalos serían los valores críticos de f, como lo podemos observar acá en la gráfica, donde se nos representan con los puntos morados y sus respectivos intervalos. Bueno, ahora para el paso 7 tenemos que, vamos a hallar, aplicar el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada para determinar si un número crítico existe un valor máximo relativo, un valor mínimo relativo o no se tiene ningún extremo relativo. Tenemos que, vamos a usar la derivada para hallar el máximo o mínimo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Simplemente igualar la primera derivada a 0 y despejar x de eso. Y luego posteriormente, cuando sepamos qué valor toma x, reemplazamos en la función original y eso nos va a dar los valores de y, que van a ser los puntos, y esos puntos van a ser el mínimo y el máximo. En este caso nos dio que 3 más raíz de 10, 2, raíz de 10 más 6 es el mínimo, y 3 menos raíz de 10, 2 raíz de 10 más 6 es un máximo. Ahora procederemos a determinar los intervalos donde f, o sea la función, crece y o decrece en el punto 8. Teniendo en cuenta el punto anterior, que eran los máximos y los mínimos, tenemos que el punto 3 menos raíz de 10 sería un valor máximo y 3 más raíz de 10 sería un valor mínimo. Tendremos lo siguiente: la función aumenta de menos infinito a 3 menos raíz de 10, que sería el máximo, y desde el mínimo, que sería 3 más raíz de 10, hasta más infinito. Y decrece
desde el máximo hasta 3, que sería la asíntota vertical, y de 3, aproximando 3, a el mínimo, que sería 3 más raíz de 10. Y eso lo podremos ver en la gráfica, que lo tendríamos aquí dibujado. Desde menos infinito hasta el máximo sería la función creciente, y desde el máximo hacia la asíntota sería una función decreciente. Sería igual en la parte superior. Desde la asíntota hacia el mínimo sería decreciente, y del mínimo hacia el infinito sería una función creciente. Bueno, y como noveno paso tenemos que determinar los valores críticos de la primera derivada de f de x. Y para esto lo que tenemos que hacer es simplemente igualar a 0 la segunda derivada de f de x, que sería 20 sobre x menos 3 al cubo igual a 0. Pero sabemos que cuando el cociente de la expresión es igual a 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces 20 igual a 0 no existe. ¿Por qué? Porque esa proposición es falsa para cualquier valor de x, por lo tanto no se tienen puntos de inflexión. En el punto 10 vamos a verificar la concavidad de la gráfica. Como ya lo hemos visto, la función es creciente desde menos infinito hacia el máximo, y decrece desde ese máximo hacia la asíntota, que sería 3, hacia la asíntota vertical. Por lo que tenemos claro de que en esa parte la función de menos infinito hacia la asíntota, o sea hacia 3, sería una función cóncava hacia abajo. Y en el caso de la parte superior de la gráfica tendremos de que desde la asíntota vertical decrece hasta el mínimo, y desde ese mínimo crece hacia el más infinito. Por lo tanto sería una función cóncava hacia arriba en ese intervalo. Obviamente sin tomar los valores de 3, dado que es una asíntota vertical, es solo aproximación. Y para finalizar, y como último punto, el paso número 11, que es calcular la pendiente en cada una de las tangentes de inflexión, pero como verificamos en el paso 9, como no hay puntos de inflexión, por lo tanto no habrá tangentes de inflexión, y por lo tanto no podemos calcular la pendiente de esta. Bueno, muchas gracias por su atención, y por favor quedarse en casa.